Bendiciones, mis amados, reciban un saludo muy especial en este día. Hoy quiero compartirles bajo el tema cuando queremos pertenecer más a este mundo que al venidero. Quiero que vayamos ahí a la segunda carta del apóstol Pedro en el capítulo 2 y leamos a partir del verso 6 al 8, donde el apóstol nos declara lo siguiente: y si Dios condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente, y libró al justo Lot, abrumado por la abominable conducta de los malvados, porque este justo Lot, que moraba entre ellos, afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos de los inicuos de ellos. Los hechos inicuos de ellos. Bien, mis hermanos, la historia de Lot, el sobrino de Abraham, cuyo padre era Harán, acompañó a su tío rumbo a la tierra de Canaán. Lot salió juntamente con su esposa y con sus dos hijas. Una vez que llegaron allí a la tierra de Canaán, Lot y Abraham se separan. Una separación que nos enseña a nosotros lo que es caminar por vista y lo que es caminar por fe, y el resultado que podemos obtener a través de cada una de ellas. Ahora, mis hermanos, Lot se convierte en el tipo o en el reflejo de creyente que se entristece, que se aflige, que se abruma por el pecado, por la maldad de los impíos. Lot es el tipo de creyente que oye y que ve los hechos de los pecadores y no hace nada o absolutamente nada para salir de en medio de ellos. La Biblia nos enseña que Lot convivía en estas ciudades donde había mucho pecado, y a pesar de que tal vez él le oraba a Dios, nunca hizo nada para salir de en medio de tanta maldad, en medio de tanta perversidad. Parece ser, mis hermanos, que a veces nosotros estamos en la misma situación. Nos duele, nos entristece, nos abruma, nos aflige el pecado y la maldad, pero no hacemos nada por separarnos de ellos, sabiendo que puede contaminarnos también a nosotros. La Biblia nos enseña a nosotros en el Salmo capítulo 1, en el versículo 1 nos dice que bienaventurado el varón, no solamente el varón, sino que bienaventurado la mujer, el joven, el anciano, que no anda en consejo de malos, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. En otras palabras, bienaventurado aquella persona que no comparte la inmoralidad del mundo, que no consiente las malas costumbres, las malas conversaciones, como dice el apóstol Pablo ahí en 1 Corintios 15:33, donde él dice que las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Así que como hijos de Dios no estamos o somos llamados a compartir las cosas del mundo. Por el contrario, como dice también la palabra, es mejor huir de aquellas cosas que pueden afectar nuestra relación con Dios o de aquellas cosas que pueden llevarnos a pecar. En Proverbios capítulo 4, el versículo 14 nos dice la palabra. El consejo que nos da el libro de Proverbios, ahí en el capítulo 4, versículo 14 es: no entre por la vereda de los impíos, ni vaya por el camino de los malos. Mis amigos, mis hermanos en Cristo Jesús, la triste realidad de la separación entre Lot y Abraham es que Lot no se estaba apartando simplemente de su tío, sino que Lot se estaba apartando, se estaba alejando de la fe verdadera. Recordemos que Abraham es un hombre de fe, como lo dice la Biblia. Abraham es el padre de la fe. Quiero compartirles en el día de hoy dos lecciones que podemos aprender de Lot. Y sabemos, como siempre lo hemos dicho, que a través de los personajes bíblicos, a través de nombres muy reconocidos, podemos aprender grandes lecciones para nuestra vida espiritual, ya que muchas veces nosotros tenemos el mismo comportamiento,
Muchas veces nosotros tenemos las mismas actitudes, muchas veces aún somos controlados por los mismos hábitos que experimentaron estos hombres de Dios. Y no solamente hay cosas negativas en los personajes bíblicos, también encontramos cosas positivas, encontramos cosas que pueden a nosotros edificarnos y que es bueno que nosotros podamos imitarlas, así como también nos enseña la palabra, imitar lo bueno, como el apóstol Pablo cuando él dice, sed imitadores de mí, como yo de Cristo. Si hay algo bueno, si hay una virtud buena en una persona, podemos imitarla, podemos también traerla a nuestra vida porque sabemos que va a ser de bendición. Así que la primera lección que quiero compartirles con referente a Lot, que es un tipo de creyente, que es una figura que Dios la coloca frente a nosotros para que nosotros no cometamos los mismos errores y tal vez para que nosotros nos detengamos a hacer malas decisiones o malas acciones en nuestra vida. Así que en primer lugar, mis hermanos, Lot es el tipo de persona que se deja influenciar por las apariencias, por la codicia, por la belleza. Tres cosas que son un peligro fatal para todos aquellos que ponen o ponemos la mirada en en estos tres aspectos. En primer lugar, muchas veces nos dejamos llevar por las apariencias, nos dejamos impresionar por las personas y vemos o vemos más adelante que tal vez nos equivocamos. Muchas veces, mis hermanos, pues el hombre aparenta y al final, mis hermanos, muestra su verdadera cara. Yo creo que todos nosotros hemos sido testigos o tenemos ejemplo de esto, que las apariencias, mis hermanos, muchas veces nos han engañado, las apariencias muchas veces nos han desilusionado o nos han frustrado. Nos dejamos muchas veces llevar por la codicia y a veces la codicia, mis hermanos, lo que crea en el corazón del hombre es un corazón, mis hermanos, que empieza a amar las cosas terrenales. Codiciar es anhelar aquellas cosas que nosotros creemos aparentemente que pueden en este mundo traernos felicidad, nos pueden sacar de problemas o que a través de estas cosas podemos obtener lo que nosotros tanto deseamos. Y muchas veces la codicia puede llevarnos a hacer cosas o actos, digamos, pecaminosos, como aún hurtar, robar. Entonces, mis hermanos, a veces la codicia nos llena a nosotros también de un celo, de una envidia que no es sana y que, como les digo, mis hermanos, afecta no solamente nuestra relación con Dios, sino que afecta nuestro estado emocional. La belleza, mis hermanos, también es un problema porque grandes hombres de Dios, grandes personajes de la Biblia, se dejaron llevar por la belleza y terminaron cometiendo pecados muy graves delante de Dios. Vemos a un David, vemos a un Sansón que llevados por la belleza tuvieron que experimentar consecuencias muy terribles para su vida y para los que estaban alrededor de ellos. ¿Quién de nosotros no conoce el final de Sansón? Sabemos que no era el propósito o el deseo de Dios que Sansón terminara de esa manera, pero él se dejó envolver por lo que Dios ya les había o que Dios le había prohibido en cuanto a lo que era, mis hermanos, contaminarse con algunas cosas. Sabemos, mis hermanos, que la belleza puede causar, mis hermanos, el fracaso en la vida de un gran hombre de Dios. Hoy hay ministerios arruinados, hay ministerios fracasados simplemente porque en algún momento, mis hermanos, la belleza hizo sus efectos y, mis hermanos, terminó robando lo que es el ministerio en algunas personas. Y no solamente, mis hermanos, cuando hablamos de belleza, hablamos del hombre hacia la mujer, porque también puede ser de la mujer hacia ciertos hombres. Así que, mis hermanos, tenemos que tener cuidado de eso. Y de eso. Y Lot es el tipo
que se deja influenciar. Vemos en la Biblia ahí, mis hermanos, el claro ejemplo, el lo de esta codicia, de esta belleza y de esta apariencia. Y ahí en Génesis capítulo 10, en el capítulo 13, versículo 10, dice la palabra del Señor, que una vez que se van a separar, Abraham le dice, si coges a la izquierda, yo voy a la derecha, y si escoges la derecha, yo iré a la izquierda. Y dice la palabra que en ese momento en que Lot tenía que decidir, dice la palabra ahí en Génesis 3:10, que alzó Lot sus ojos y vio toda la llanura del Jordán, que toda era llena de riego como el huerto del Edén. Verso 11 dice, entonces Lot la escogió para él. En otras palabras, mis hermanos, lo decidió sin la dirección de Dios. Él eligió por sí mismo y se equivocó. Y creo que es uno de los grandes problemas en nosotros como creyentes, que muchas veces nosotros tomamos decisiones en nosotros mismos y no contamos con Dios. Y al no contar con Dios, vamos a terminar fracasando, vamos a terminar equivocándonos, tal y como le sucedió a este hombre y a muchos más que podemos ver a través de las escrituras, o tal vez lo podemos ver reflejado en alguna persona que lo haya experimentado y nosotros lo sepamos. Así que mis hermanos, no solamente es a estos personajes, precisamente Dios nos los coloca porque nosotros podemos enfrentar las mismas tentaciones, las mismas debilidades. Así que a veces, hermanos, tomamos decisiones y Dios no está. Y el deseo de Dios es que nosotros podamos contar con su consejo, con su sabiduría. Por eso dice la Biblia que nosotros fíate de Jehová y no de tu propia decisión, de tu propia prudencia, porque mis hermanos, al final del camino va a ser un camino de muerte. Así que tengamos a Dios en cuenta para que nosotros podamos tomar buenas decisiones. En lo pequeño, en lo más mínimo, hasta lo más grande, que siempre Dios esté ahí. Si Dios no está, experimentaremos, hermanos, lo que la Biblia nos dice. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero al final es un camino de muerte. En segundo lugar, mis hermanos, o lo segundo que podemos aprender de Lot, es que Lot puso su residencia cerca a Sodoma. La Biblia nos dice, mis hermanos, ahí en Génesis 13:12, una vez que él decide y escoge, nos dice lo siguiente. Abraham, en este caso Abraham, habitó en la tierra de Canaán, entre tanto que Lot habitó en las ciudades de la llanura y fue poniendo su tienda hasta Sodoma. Note, mi amigo, mi hermano en Cristo Jesús, que Lot fue poniendo su tienda cerca a la ciudad de Sodoma. No fue inmediatamente, tal vez fue con el tiempo. Al pasar de los meses, al pasar de los días, él fue acercando su tienda a, o su, ¿cómo se dice? Su carpa, donde convivía, donde vivía con su esposa y con sus dos hijas, la fue acercando en el transcurso del tiempo, no fue inmediatamente. Ahora, el problema de acercarnos nosotros al mundo es exactamente lo mismo. Un cristiano, un creyente o un verdadero hijo de Dios no se va directamente de una vez para el mundo, sino que empieza, mis hermanos, a acercarse, acercarse hasta que el mundo lo atrapa y lo envuelve. Así que, mis hermanos, al acercarnos lentamente, el mundo es como el fuego, que si no nos alejamos inmediatamente, nos vamos a quemar. Creo que hay un ejemplo muy verídico o muy exacto para esta enseñanza o este segundo aspecto y lo podemos ver a través del apóstol Pedro. Noten ustedes, mis hermanos, que cuando Jesús es entrado a juicio, Pedro se acerca a fuego extraño. Dice la palabra del Señor que Pedro se acercó, mis hermanos, estaba como observando qué pasaba con Jesús, estaba ansioso, pero en un momento en que sintió frío, había, mis hermanos, un grupo de personas que se estaban calentando al fuego. Y dice la Biblia más exactamente ahí en el libro de Marcos 14,
a partir del versículo 67, que el apóstol se acerca y empieza a calentarse. Y es ahí donde una criada reconoce al apóstol Pedro y cuando lo ve, y dice la palabra ahí en Marcos 14:67, que cuando esta criada vio a Pedro que se calentaba, mirándolo, le dijo: tú también estabas con Jesús el Nazareno. Y el verso 68 del capítulo 14 Marcos dice que Pedro dijo: no lo conozco. Terminó negando a Jesús. Y eso es lo que puede pasarnos a nosotros, hermanos. Nosotros tal vez muchas veces buscamos el calor del mundo, buscamos fuego extraño, y es ahí donde nosotros vamos a encontrar, mis hermanos, a los enemigos de Cristo que nos van a llevar a que nosotros neguemos a Jesús. Por eso la Biblia nos dice ahí, mis hermanos, en Juan capítulo 2:15. Creo que es, hermanos, primera de Juan 2:15, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo, porque el amor del Padre no puede estar en él. Así que, mis hermanos, la invitación, el consejo, más que una invitación, es un consejo, una exhortación a que nosotros nos alejemos, que no seamos como Lot, no seamos curiosos, no empecemos a acercarnos lentamente, porque al final el mundo tiene tentáculos muy largos que pueden atraparnos y llevarnos, hermanos, y al final encontrarnos lejos de Dios y envueltos o esclavos por el mundo. Así que, mis hermanos, como dice la palabra, el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Recordemos, mis hermanos, que el mundo nos aleja de Dios, el mundo nos hace a nosotros crear otros dioses, el mundo nos pone dioses como el dinero, como la fama, los vicios nos lleva a idolatrar el cuerpo, aún a idolatrar a los hombres. En el mundo, mis hermanos, hay muchos ídolos que terminamos nosotros aceptando o que queremos ser como ellos. Y el mundo, mis hermanos, eso es lo que le ofrece a un creyente. Y sabemos, mis hermanos, que esa influencia de amar las cosas que están en el mundo son puestas por Satanás, porque Satanás, dice la Biblia ahí en 2 capítulo 4, versículo 4, que Satanás es el Dios de este ciclo. Jesús lo dijo acertadamente ahí en Juan 12:31, que el príncipe de este mundo es Satanás. Así que, mis hermanos, el mundo es un sistema de mentiras. El mundo está controlado por Satanás y él, a ser el Dios de este siglo, le ofrece lo que usted puede o la felicidad que usted puede obtener aquí en la tierra, pero no le ofrece una vida eterna, llena de felicidad, de alegría y de gozo en la presencia del Señor, porque Él sabe que lo que usted ame aquí va a determinar una eternidad con Él, con Satanás. Si usted, mi hermano, se involucra en el mundo, si usted se comporta como el mundano, se comporta como el impío, si usted empieza a anhelar, a extrañar, a desear las cosas del mundo, tarde o temprano usted va a alejarse de los caminos de Dios, y al alejarse del camino de Dios y muere en esa condición, pues usted no va a partir para el reino de los cielos, sino por el contrario, va a partir a una eternidad sin el Señor. ¿Cuántos hoy en día que han estado en el camino correcto, han estado en el camino de Dios, hoy no están? Hoy aún sus dones los están utilizando para el mundo. Hoy aún hay hombres que están en el mundo que ya no están ejerciendo su ministerio. Satanás literalmente se lo ha robado, se lo ha quitado. Así que la invitación de Dios a través de esta palabra, mis hermanos, es a que nosotros, hermanos, no anhelemos a estar aquí, sino que anhelemos lo que viene, porque lo que viene es muchísimo mejor. Lo que viene nos llevará, mis hermanos, a experimentar una vida eterna con Jesús, una vida, mi hermano, llena de alegría, llena de gozo, llena de adoración. Así que a través de esta corta enseñanza, el deseo de Dios es que nosotros podamos seguir amando
a Dios, aún por encima de las circunstancias, por encima de las dificultades. Hermanos, no anhelemos más a pertenecer a este mundo, anhelemos lo que viene. Lo que viene será grandioso. Lo que viene es nuestra esperanza bienaventurada. Así que mi invitación, una vez más, es a que nos acerquemos más a Dios y nos alejemos del mundo. Alguien dijo, si quieres oír la voz de Dios, bájale el volumen a las cosas del mundo. Muchas veces no escuchamos bien la palabra de Dios porque el volumen del mundo lo tenemos muy alto. Las distracciones del mundo las tenemos, hermanos, muy presentes. Y lo que tenemos que tener presentes es que el mundo tarde o temprano será consumido. El mundo tarde o temprano caerá en juicio. Y hay de los que no obedecieron y los que no conocieron, porque sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia de Dios. Mis amigos, mis hermanos en Cristo, nos veremos en una segunda parte y aprenderemos 2 lecciones más en la vida de este hombre llamado Lot, que refleja o que es tipo de nosotros, del creyente que se entristece, del creyente que le duele el pecado, del creyente que le reclama a Dios, pero aún persiste en vivir y convivir, y por qué no decir, consentir el pecado. Bendiciones y nos veremos el domingo con otras 2 lecciones importantes en la vida de este hombre justo, porque Dios lo llama justo, mas sin embargo dice la palabra ahí en el verso 8, porque este justo que moraba entre ellos. Eso es paradójico, justo, pero moraba entre el inicuo y el pecador. Bendiciones.